Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con, como siempre, esta vez está disponible, nos ha hecho ese servicio. Siempre estoy Rodríguez, disponible. tú sabes que Ay, cuando tú no apareces, la gente se inquieta, creen que peleamos, que ya no eres parte del programa y ¿qué pasa? Me dicen, hasta mi hermano me llamó, me dijo, ¿cómo es la cuestión? Me lo dijo otra ay, cosa, no dijo cómo es la cuestión, sino que me dijo cómo es otra cosa. Entonces tengo que empezar a explicar me como si fuera tu imagino secretario de acta. ¿Eh? No, si- ah, quieren la polémica, ¿o no? Quieren la polémica, quieren... no sé lo que quieren, pero en fin, de repente la gente tiene que hacer otras cosas, estimado amigo, salvo más allá de grabar un programa. Bueno, vamos a partir. A veces la explicación es simple y fome, para que sepan nuestros auditores. Es simple y muy fome, pero había que hacer otras cosas, Había que hacer otras efectivamente. cosas. Bueno, yo quiero partir este programa con un atraso de 2 días saludando a aquel país del cual viene la mitad de mis ascendientes, ¿no? Que es Francia, del cual vienen los Darruí, eran gente que estaba viviendo ahí, no sé cómo se llamarían antes, los apellidos cambian con el tiempo, pero mi familia, la familia Darruí, que hay otros Darruí en Chile, ¿eh? Llegaron a Chile el siglo XIX, unos bisabuelos, qué sé yo, y es un país que yo amo, Francia, me eduqué 100% o casi 100% en una familia con mi madre y mi abuela afrancesadas totalmente. El francés se hablaba en mi casa como el castellano. Cantábamos la marsellesa el 14 de julio. Soy muy afrancesado, me perdonarán los que no les gusta Francia, los encuentran muy pesados. Pasa que conocen a los parisinos, que son camotes, pero en otras partes hablan un francés más bonito, etcétera. Así que los saludo porque el 14 de julio es el día que los franceses han elegido para celebrar su país y se me fue el asunto por el tema de Trump. Así que eso. Tengo un tema de Francia, después, acuérdame, cuando hablemos de los inmigrantes, un pequeño temita ahí con Francia y los inmigrantes. No fueron A ver, muchos los que emigraron, ¿eh? Los franceses no salen de su país mucho, no les interesa. Ellos creen que Francia es el paraíso terrenal. Los franceses no se mueven mucho. No se mueven ni de sus ciudades a veces, son bien conservadores. Bueno, entremos en materia, amigo, y yo quisiera conocer primero, antes de hacer un pequeño breve análisis, pero lo más breve posible, sobre qué representa realmente Trump en Estados Unidos. No es meramente un candidato republicano como tantos que han habido en la historia política de Estados Unidos, es otra cosa. Pero antes de eso quiero saber, quiero conocer y quiero que ustedes conozcan cómo vivió, cómo siente el atentado nuestra amiga Nicole. claro, hoy día estaba revisando la prensa norteamericana porque se han conocido nuevos antecedentes y parece ser que la explicación más probable al atentado es que no fue una conspiración política, sino más bien este loco solitario que, si bien era del Partido Republicano, consideraba que Trump era un peligro para la sociedad. Ahora, esto de empezar a hablar acerca del contexto y que el hecho de estar todo el tiempo hablando del peligro de Trump, bueno, pero Trump también ha ayudado a ese contexto porque desde su primera campaña es que habla de los peligros para Norteamérica, de los peligros de los candidatos demócratas, es decir, aquí no hay grandes o únicos responsables de ese contexto. Ahora, es un contexto polarizado, es un contexto de verbalmente quizás más violento, pero en Estados Unidos a lo largo de su historia, si ustedes revisan otros momentos de campaña u otros momentos políticos donde se han intentado atentar contra presidentes norteamericanos, la verdad es que tampoco es tan distinto, sino que también cambia la envoltura, cambia el momento. Ahora, ¿qué pasó? El punto es que me parece que el punto político es que sí cambia un poco el escenario político con un Trump que venía liderando las encuestas, que venía liderando la campaña presidencial, y se produce esto que ya es considerado un momento histórico, no solamente porque salvó de milagro, y eso ya tiende a revestir a Trump de halo, de una especie de estar tocado por la varita de Dios, si lo quieren poner así, sino que también el momento histórico es como él reaccionó, y con esa foto que ya se están vendiendo poleras con esa foto, con este Trump que parece un guerrero, con bueno, un acierto de un fotógrafo en todo caso, de los que estaban cubriendo ahí
la reunión, la congregación de la campaña electoral de Trump, pero el punto es que ese fotógrafo con esta foto con la bandera norteamericana atrás, con un Trump ensangrentado, convirtió este hecho, esta agresión, en un momento histórico y ya se están vendiendo poleras con esa foto. Ahora, ¿en qué momento viene? Viene, y esto es lo que me parece que hace que el escenario se acelere un poquito más, el escenario político. Viene el momento en cuando se discutía la idoneidad de Biden. ¿Pero de qué tipo de idoneidad? De capacidad física y mental de Biden. Es decir, mientras veníamos ya con varias semanas, incluso el último hecho contra la campaña de Biden fue ese llamado de George Clooney. George Clooney, a pesar de ser un actor exitosísimo, millonario, etcétera, es una persona muy activa políticamente y es uno de los principales recaudadores para el Partido Demócrata. Él ha hecho recaudaciones millonarias, de las más importantes para prácticamente todos los últimos presidentes demócratas. Por lo tanto, no es solamente un tema de Biden y por lo tanto tampoco es simplemente un actor de Hollywood que se paró en el escenario con sus trajes millonarios, esos ternos que cuestan arriba de $10,000, a decir, Biden renuncia a la candidatura. No, él es una persona que está activa en el Partido Demócrata y escribió una columna acerca de pidiéndole la renuncia a Biden porque no se le estaba cuestionando su capacidad actual, sino que su capacidad para poder soportar 4 años más en la presidencia de Estados Unidos. Estábamos en ese momento y justamente se produce este intento de asesinato al candidato Trump, donde se ve a un Trump reaccionando espontáneamente como héroe, digámoslo así. No solamente al agacharse, cuando empezó a escuchar los gritos de que se agachara con una oreja ensangrentada, sino que se le ve una cara muy dura, una cara muy segura. Nunca se le ve una fisonomía de alguien espantado, de alguien con temor. Y además se filtró un audio, estos son aciertos de los periodistas, se filtró un audio cuando el servicio secreto se lanza sobre él y hay una fotografía de él agachado con el servicio secreto y se filtra un audio donde el servicio secreto le dice que hay que abandonar el lugar y él le dice, momentito, primero me permiten ponerme los zapatos. No es textual, pero eso es lo que dice. Nunca se le ve acelerado y nunca se le ve con miedo y esa es la principal palabra. Luego lo atendieron en el hospital y las declaraciones de quienes lo atendieron ahí en los primeros auxilios diciendo que no estaba asustado, que simplemente quería seguir adelante y seguir con su candidatura y prácticamente casi seguir con el día con normalidad. Y entonces ese es el contraste que me da la impresión de que acelera el escenario político, no lo cambia, sino que lo acelera de una manera muy importante, el contraste entre este Biden debilitado, sin quizás capacidad física y sin incluso capacidad mental, con este Trump en un evento que no estaba preparado, en el cual reacciona con fortaleza, reacciona sin asustarse y reacciona de la manera en que uno quiere ver a los presidentes de sus países, ¿no? Luchando y siguiendo adelante. Me parece que ese es el punto. Si es que no estuviera tan en duda la capacidad física y mental de Biden, quizás este hecho hubiera sido uno más y claro, lo hubiera posicionado a Trump como una persona, un sobreviviente que tuvo suerte y que reaccionó bien. Pero el contraste entre ambos hace que Trump emerja como el único héroe posible para ser el futuro presidente de los Estados Unidos. Voy a terminar solo con decirte lo siguiente. La campaña anterior, cuando Trump pierde ante Biden, Trump venía con ustedes deben recordarlo, venía con una aprobación ciudadana bastante alta, pero se le produjo el COVID. Y el COVID bajó, hizo caer la economía y produjo esta situación inestable en todos los países y prácticamente ningún presidente que fue a la reelección en los momentos posteriores al COVID ganó. Y el COVID le jugó una mala pasada a Trump. En estos momentos se le están dando muchas situaciones a Trump, a diferencia de la anterior, en que están facilitando a que llegue como presidente de la Casa Blanca, liderando las encuestas, pero además con estas situaciones. Ok, muy acertado tu examen y vamos a tomar eso en unos momentos más para entender mejor qué significa este Trump que aparece como un ícono parecido al de Iwo Jima, como mencioné ayer,
Esa imagen, ya sacaron camisetas, por Dios, que rápido marketean todo en Estados Unidos, increíble. Bueno, y son impresionantes. Amigos, antes de hacer ese comentario, les quiero recordar que está esperándolo, aunque se demora un poquito más ahora el libro en llegar a sus manos, pero igual si usted no lo compra y otros lo compran, va a quedar fuera de disponibilidad para usted. Pues. Así que cómprelo, lo va a recibir un poco más tarde, lo va a recibir igual y con un 15% de descuento. Estamos tratando de compensar de esa forma a los que lo compren ahora y tengan la paciencia de esperar ya no 2 semanas, un poco más de una semana. Debut y despedida. Y les recuerdo que el jueves hay jamón en la casa. Hay jamón, no. Hay jamón en la casa del flamenco. Es decir, no, hay flamenco en la casa del jamón. Tenderini 171. Ya saben, con un estacionamiento al lado, a pasos, todo como súper bueno. El panorama, amigos, escuchar música excelente, música de verdad, flamenco, comer, beber, etcétera, vayan reservando. Bueno, efectivamente, Trump se convierte en eso que los norteamericanos llaman, con una expresión muy de ellos, greater than life. O sea, alguien que es más grande que la vida. Una expresión que traducida al castellano no se entiende muy bien, pero ellos quieren decir que sobrepasa todo lo común, que se convierte en alguien que está por encima, que está en la estratosfera. Y con esa imagen, con ese comportamiento, preocupados los zapatos. Por si acaso ustedes no lo saben, cuando los zapatos es lo primero que se sale de una persona en los espasmos de la muerte, especialmente, o de un momento de sobresalto muy grande, no sé por qué, cuál es la mecánica, que me lo explique algún especialista, algún podólogo, supongo. Bueno, hay que entender ahora a Trump, fuera de lo que dice Nicole, agregando a eso, a este hecho puntual que lo pone en un contraste superior al Biden debilitado, que de repente no sabe dónde está parado. Fuera de eso hay que entender una cosa. Trump no es simplemente un candidato republicano. No es un candidato como lo fue Bush, como lo fue Nixon, como lo fueron todos los candidatos republicanos que han habido en la historia política de Estados Unidos. Es decir, no es un candidato que representa un partido que a su vez es representativo de un cierto sector de la sociedad norteamericana que tiende a ser conservador, que tiende a ser de mejor nivel económico, que tiende a ser una serie de cosas, características más o menos fáciles de describir, luchando contra otro partido que también es representativo de otro grupo, etc. Esa situación se acabó. Estados Unidos, como todo el mundo, está pasando por enormes cambios económicos, tecnológicos, de estructura demográfica, que se reflejan en mil cosas. Por lo tanto, si hay alguien que representa algo distinto, es Trump, más que Biden. Biden también, los demócratas no son lo de antes, pero en el caso de Trump es bastante más marcado. Los que apoyan a Trump no son simplemente republicanos, son personas que están preocupadas y hasta asustadas por los cambios que están sucediendo, sus pérdidas de posibilidades laborales, el cambio en el hecho de que antes se podía prever cuál era tu futuro, te ibas a jubilar en la empresa, ibas a obtener qué sé yo, te iban a regalar un reloj enchapado en oro. Todas esas cosas, todas esas certezas de la vida norteamericana que duraron decenios se acabaron. Es un país confuso, complicado, que se ha dividido, que ha generado distintos grupos de interés, que ha generado situaciones completamente distintas. Y ese es el país que representa, esa fracción de ese país es la que representa a Trump. Entonces Trump es una fuerza que no se puede entender en términos de la política tradicional norteamericana. No se puede entender. Y tampoco Biden. Biden en sí como persona es representativo por su edad incluso, es representativo de la vieja política norteamericana que está formada por mucha gente muy mayor. En el Congreso norteamericano el promedio de edad es cercano a los... Bueno, hay muchísimos octogenarios en la política, en el Congreso. Es como una oligarquía del imperio, de la República Romana, una serie de viejos. Pero también los demócratas han cambiado enormemente, están más radicales, etc. Entonces, es bien difícil hacer pronóstico. Efectivamente, en este momento, como dice Nicole y como dije ayer, en este momento está más fuerte la postura de Trump. Pero ¿qué va a pasar de aquí a noviembre? Sepa Moya. Yo creo que todo depende de cómo Nicole vaya a comportarse de ahora en adelante Trump. ¿Cómo va a usar este hecho? Si lo va a usar bien
poniéndose como una persona fuerte, valerosa, que representa lo mejor de Estados Unidos, el Far West, la generación gloriosa que fue la Segunda Guerra Mundial, o pierde los estribos y se pone más delirante, se pone más vengativo, más amenazante, y entonces le sale el tiro por la culata. Eso también puede ocurrir. No hay nada descartado en la política norteamericana en este momento. No hay ninguna carrera ganada y terminada. En este minuto, si las elecciones fueran mañana, Trump probablemente gana, probablemente. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a noviembre? Vamos a ver cómo va a empezar a usar, y lo vamos a ver de inmediato, cómo va a empezar a plantearse Trump. ¿Qué es lo que le estarán recomendando sus asesores? Si es que le escucha algún asesor, cosa que yo dudo mucho. Es bien difícil prever. Es bien difícil prever, fíjate, porque pueden ocurrir muchas cosas más de aquí, además, a noviembre, ¿no? Pero sí, en este minuto está en una posición mucho más fuerte todavía de lo que estaba antes el hombre. Claro, ahora viene la convención republicana y ahí es donde se ratifica al candidato bien estos días, esta semana, y me da la impresión de que va a venir con toda esta fuerza y va a venir con todo este impulso que le dio este atentado a su persona. Y luego en agosto viene la convención demócrata. En lo concreto, en lo que ha ocurrido estos días, que también el atentado hizo bajar un poco el nivel de presión sobre Biden para que renunciara a la No puede, candidatura. no Es puede. decir, están tratando de calmar un poco los ánimos y creo que este momento histórico para Trump va a producir también el efecto en los demócratas de no seguir presionando y criticando a Biden, y Biden se va a mantener en la carrera. Muy difícil que cambien a Biden, además porque no tienen un muy buen candidato detrás. Si existiera, No, es eso imposible. ya lo hubieran hecho. Si existiera un mejor candidato, ya lo hubieran cambiado. Me No, parece que también es para presionar a los demócratas para que bajen un poco el impulso de cambiar esa candidatura. no van a poder cambiarla ahora. Sería catastrófico. O sea, sería un suicidio. Se pegan un tiro en la boca, digamos, con eso. Sí, Biden va a seguir. Yo creo que todo depende de cómo se vaya a comportar. Fíjate, no sé qué opinas tú, Nicole. Yo creo que todo depende de cómo vaya a usar, porque esa es la expresión que corresponde, el atentado este hombre. Sí, él ya salió hablando algunas palabras, le va a sacar provecho, lo Y hizo claro, bien, lo podría haber hecho mal, podría haber salido con una figura disminuida, como lo dije antes, pero resultó bien para él. Primero porque salió con vida, y segundo porque ninguna imagen que lo captó espontáneamente demuestran a otro tipo de Trump. Entonces quienes desconfían de esa fortaleza de Trump o de ese discurso, acá en este minuto, con esas imágenes espontáneas y con esos audios, ratifica que Trump, esa imagen que muestra de Guerrero, pareciera ser que lo fuera. Nadie es tan así, pero estamos hablando de un candidato que ha tejido una imagen y pareciera ser con estos reflejos de fotografía y audio que esa imagen no está lejana a lo que es. Eso es más o menos el punto. Algunos dicen, no, es que se maneja mucho en la televisión. Yo escuchaba ahí un debate que hubo en una cadena norteamericana. Es que él se maneja mucho con los medios de comunicación, sí es efectivo, pero es que acá estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que tuvo ya una primera campaña y que nadie intentó matarlo, y que en esta segunda campaña, esto por primera vez vive un suceso de este tipo que le pudo haber costado la vida. Por lo tanto, todo ese tema de no es que él se maneja en televisión, él viene de reality, él sabe, no cuenta en un evento de estas características. Oye, aparte de, te quiero comentar algo muy pequeño con espérate un respecto poco, al espérate servicio un poco, secreto. espérate un poquitito, porque si no se me puede olvidar una cosa relacionada con lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, yo recibí un montón de comentarios negativos por el programa que hice ayer. No un montón, pero unos cuantos. No me Al digas, no lo que dijiste. No, yo trato de ser lo más objetivo posible y eso en tiempos como estos en Estados Unidos o en cualquier parte, ¿no? La gente en política pierde la cabeza, lo primero que pierden es la cabeza, se ponen muy hormonales, muy rabiosos y creen que si uno no alaba así en forma incondicional a alguien, entonces uno es enemigo y por lo tanto te tratan de estúpido, me trataron de estúpido, me trataron de hipócrita. Ahora yo le digo a estas personas que no se puede ser hipócrita y estúpido al mismo tiempo, ¿no? Porque el hipócrita tiene que tener un mínimo de habilidad para disfrazar lo que realmente piensa. Por lo tanto, si uno es estúpido no es hipócrita, si uno es hipócrita no puede ser estúpido. Primera cosa. Segundo, uno me decía, oye, pero ¿cómo hablas de que el hombre es peligroso cuando en su época no hubo guerra en su periodo? Bueno, las guerras no las produce un solo hombre, ¿no? Por lo menos se necesitan dos.
se necesitan dos. Él no estuvo en un tiempo en que se produjera la invasión a Ucrania. Le tocó vivir otro momento histórico, digamos, aunque sea unos pocos años atrás, pero es otro momento histórico en que no hubo necesidad, no estuvo en la situación de tener que mostrar su aspecto bélico, por supuesto. Estamos ahora en otra situación. Bueno, quería comentar eso nomás porque eh, yo incluso chilenos que vienen a Estados Unidos, que están naturalizados, me han maltratado porque no estoy, digamos, no me he puesto la camiseta que diga Trump aquí en el pecho. Ahora la camiseta con él levantando el puño, supongo que es la que deben estar vendiendo. Quería decir eso nomás. Dale, Nicole. No, lo último que te quería comentar son las críticas al servicio secreto norteamericano, pues sí, evidentemente hubo una falla. Tú ayer lo comentaste en el programa, algunos aspectos técnicos de este tirador. Bueno, para que ocurran estas situaciones, evidentemente tiene que haber una falla. Sí, para poder ir a un mitin político de Trump, uno tiene que entregar su cédula de identidad, tiene que registrarse previamente y te tienen que aceptar. Y no solamente eso, sino que varios días antes entra todo un equipo especializado en revisar los entornos. O sea, tú lo explicaste bien, por lo tanto hubo una falla. Pero hoy día me quedé con un posteo de Axel Kaiser, pero que viene desde, también estuve revisando de algunas personas en Estados Unidos y de algunos analistas no progresistas, donde ponían a Kimberly Chittle, que es la directora del Servicio Secreto norteamericana, hablando de que es la responsable del fallo en seguridad, evidentemente, y le ponen un posteo de ella o una entrevista de ella cuando asume como directora del Servicio Secreto diciendo que ¿cuál es su meta? Llegar al 30% de agentes mujeres al 2030. Entonces, cuando tú tienes estas políticas de cuota, estas políticas de género, en cualquier institución, pero más aún en instituciones que tienen que ser 100% profesionalizadas, técnicas y donde tienen que estar los mejores, poner como objetivo estas políticas de cuota siempre termina menoscabando la calidad de esas instituciones. Por lo tanto, bueno, Axel Kaiser hablaba de la estupidez de las cuotas, pero yo empecé a revisar para atrás y los comentarios van en esa línea, es decir, qué mal le hace a algunas instituciones el hecho de obligar o de tener como objetivo. Cuando uno tiene objetivos de cierto tipo como esto, se trabaja para eso. Así es. En cambio, es muy distinto cuando uno se pone como objetivo decir, bueno, yo creo que el servicio secreto sea de aquí al 2030 el mejor servicio secreto que custodia presidente. Estoy inventando una tontera, evidentemente, pero cuando uno no busca la excelencia y que acaban a trabajar solo los mejores, evidentemente las instituciones terminan fallando por la calidad humana de su gente. La NASA, con esto termino, tiene el mismo problema. Otras agencias aeroespaciales, la China, por ejemplo, que acaba de cumplir otro hito importante, la europea, que no era tan relevante comparada con la norteamericana, empezaron a igualar o superar en algunas cosas puntualmente a la norteamericana, porque la NASA también implementó estas cuotas. Yo con esto no estoy diciendo que la incorporación de mujeres evidentemente menoscaba la calidad. Lo que estoy diciendo es que tienen que estar los mejores. Y si son más mujeres o si son más hombres, es irrelevante los mejores. Bueno, la NASA tiene ese mismo problema cuando tiene que tener equipos donde muestran que van dos mujeres, van dos hombres, van un negro y va un chino, porque así tiene que ser, porque si no, no están cumpliendo con las cuotas. Bueno, la decisión de esa señora es una estupidez del porte un buque. Hay una foto que manifiesta claramente por qué no pueden haber mujeres en el servicio secreto. La foto en que se ve a los policías rodeando el cuerpo de Trump. Y hay una de ellas que es una mujer y le llega al ombligo porque esas mujeres son más chicas, son más débiles físicamente. Perdónenme, los hombres somos más grandes, somos más maceteados. Las únicas mujeres que le ganan a todos los hombres son las mujeres en las películas, las heroínas, pero en la realidad no es así. La cuestión del servicio secreto requiere un componente físico. Tienes que ser grande, tapar completamente, tipos de más de 1,90 m por lo menos. No puedes poner una fulana de 1,50 m ahí, débil, flaca. O sea, físicamente no se puede enfrentar a un hombre. Y esto es una cuestión de enfrentamiento físico, en algún momento puede ocurrir así. Entonces, es una tontería. En cuanto a la NASA, no sabía eso de que estaban metiendo mujeres. Es un tema complicado, no quiero meterme en eso porque me van a odiar, pero me van a odiar. Pero, en fin, dejémoslo ahí.
Lo de las cuotas es una tontera, efectivamente, una cosa. Y acá en Chile está a todo dar, ¿no? También acá he escuchado yo directivos políticos hablando del tema de las relaciones internacionales color turquesa, todo metido con el tema femenino que no tiene nada que ver. Todo una estupidez, incluso las empresas privadas están con eso por razones políticas. Voy a mi primer bloque, amigos, y seguimos con Chile. ¿Te parece? Para que no agotemos Vamos. la gente con Estados Unidos. Así que parto con Saga, amigos. Si usted tiene un problema de enfermedades, por ejemplo, el cáncer y cosas como esa, quiero que sepa que existe una institución que hace estudios clínicos, se llama Saga, oncológicos, que son investigaciones evaluando la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos para luchar contra el cáncer. Y bueno, usted tiene la posibilidad de ser parte de esto, de ser de las personas que prueban estos nuevos medicamentos. Todo está hecho con toda seguridad, no es cualquier cosa y tiene beneficios en términos de que los tratamientos innovadores podrían resolver sus problemas y un montón de cosas más. Todo esto seguro. Póngase en contacto si está en esta situación con Saga. Si usted está sufriendo esta enfermedad, de repente podría ser que le funcionara todo esto muy bien. Saga. Sigo con Portal de Oro, donde usted encuentra un intermediario para vender o para comprar oro, plata, platino, cualquier metal precioso en la forma de lingotes o monedas. Ellos lo ponen en contacto con la otra parte y cobran una comisión del 10% por el momento promocional, que es muy inferior a lo que lo castigarían a usted en otra parte si quiere vender su platino, su oro o si quiere comprar. Es muy conveniente, es un marketplace ideal para la compra y venta de metales preciosos. Continúo con Torch, ya saben, la linternita potente, resistente a golpes, al agua, que se cargan enchufándolo al computador porque tiene su propia batería. Puras ventajas, amigo. Yo ya no puedo vivir sin una linterna en el bolsillo, fuera de 25 remedios, pero la linterna la tengo puesta siempre en el bolsillo. Torch.cl es el único lugar donde la puede comprar. Y termino el bloque con KMRP, este software para empresas de cualquier tipo, de cualquier tamaño, que lo hace todo, lo ve todo y que ahora además trae incorporado un módulo de inteligencia artificial que eleva al cuadrado la capacidad de este software. Póngase en contacto con kme.cl. Ya, señora, meta a Chile en este baile. Hoy, metámonos en nuestro país, varios temas. Hoy parte principal de la reunión que tiene la ministra Vallejo con la prensa tuvo que ver con la violencia del fin de semana, que también fue parte del programa del día lunes, con 4 adolescentes muertos baleados en Quilicura, 40 disparos, ¿ah? Adolescentes entre 13 y 17 años en una plaza donde se celebraba un cumpleaños. Además hay un hombre acribillado, un hombre de 47 años, con disparos en Viña, en Renca también, 14 disparos otra persona. El punto es que fue un fin de semana muy violento y veníamos de algunos días previos de la frase del ministro Monsalve diciendo que Chile es un país seguro. ¿Por qué decía eso? A propósito de que la familia del teniente Ojeda se mudó a Argentina, donde le ofrecieron refugio político, un refugio y seguridad. Y no fue solo la señora con los hijos del teniente Ojeda, sino que también parte de la familia extendida, una hermana, que se trasladaron a Argentina porque le aseguraron que ahí el refugio político iba a funcionar. Entonces, viene esta semana donde Monsalve asegura que Chile es un país seguro y tenemos este fin de semana. Si bien ambas situaciones son de naturaleza distinta, lo que habla es que no es tan distinto porque la violencia se da de distintas maneras y la penetración del crimen organizado funciona además de distintas maneras. Uno puede ser un crimen político, como fue el asesinato por encargo del teniente Ojeda, y otro en un ajuste de cuentas o simplemente para demostrar fortaleza. Y uno de los temas que se levanta, pero yo creo que no es que no sea importante, pero que no se puede separar de este contexto que estamos hablando, tiene que ver con el aumento de la muerte de menores. El fiscal nacional Ángel Valencia, hace como unas 3 semanas atrás, lo advirtió en un informe específico que hablaba de que, ojo, hizo una alerta sobre el aumento de homicidio y de muertes de menores. En el 2020 hubo 54, el 2023 66, con un alza del 23%, y este año esa tendencia se sigue confirmando. Ahora,
Las calles son cada vez más violentas y el país cada vez es testigo del reflejo de cómo finalmente se instalaron las bandas y cómo funcionan las bandas. Claro, podemos separar si ese funcionamiento, si ese modus operandi repercute mayormente en mujeres o en niños, pero al final todo es parte de la misma trama en la que estamos envueltos. Chile dejó de ser un país seguro a pesar de que el ministro Monsalve lo diga y a pesar de que lo diga en un contexto en que le secuestraron, torturaron y asesinaron y escondieron en cemento a una persona como el teniente Ojeda que recibía supuestamente protección directa del Estado chileno. ¿Qué dijo la ministra Vallejo? Para que ustedes vean que el enfoque que tiene el gobierno, a no ser que ella esté desinformada, no creo, porque ella es la vocera del gobierno, el enfoque del gobierno no va a arreglar ni ayudar a cortar la tendencia. Lo que dice la ministra Vallejo, uno, es que no estamos a nivel de otros países de Latinoamérica. Yo no sé por qué eso pasa a ser un halago, es decir, si hay una tendencia al alza. Mal de muchos, consuelo de tontos. El punto es que nosotros no éramos así ni por lejos. El punto es que Chile, el Chile que era un país efectivamente seguro, dejó de ser hace muchos años y vamos hacia el alza y no se ven políticas gubernamentales o políticas estatales correctas, según los expertos y según quienes han luchado contra el crimen organizado, no se ven que vayamos en esa área. Y acá hay un reflejo de ello. ¿Qué es lo que responde la ministra Vallejo a pesar de decir que no estamos al nivel de otros países? Es decir, menos mal que no somos Nicaragua, no sé, algo así debe decirlo, porque ya no podemos decir no somos El Salvador, porque El Salvador está en otra línea ahora. Dice que es fundamental el control de armas. Ah, lo mismo de siempre. ¿Qué tiene que ver el control de armas? Entregue su arma, vaya a la capilla, entregue su arma, vaya a la comisaría, entregue su arma, con el nivel de internación de armas que hay en Chile, con fronteras que están descontroladas, con el nivel de poder de fuego que tiene el crimen organizado, la escasa investigación que hay, y además lo dice una ministra perteneciente al Partido Comunista que defendió un arsenal de guerra en Villa Francia que tampoco sabemos cómo entró al país. Ahí me parece que se produce una incongruencia importante porque el Partido Comunista sigue defendiendo, no sabemos qué, si defiende a la gente, si defiende la radio o si defiende el tener ese arsenal. No se entiende, pero sigue defendiendo y atacando la operación que realizaron las policías. Y se entiende lo que dicen los comunistas. Explícamelo, por favor. ¿Qué dicen? Sí, tú lo sabes, eso del explícamelo, tú lo sabes perfectamente. Ellos están por la violencia revolucionaria, ellos creen en la violencia revolucionaria, están convencidos de que es necesario disponer de capacidades militares, como decía Luis Corbalán hace muchos años, por si las moscas. Ellos creen que hay que tener armas. Ellos creen en la violencia revolucionaria como partera de la historia. Léanselo. Yo conozco toda la literatura marxista, la estudié completa, cosa que no han hecho ningún. Desde luego, la Vallejo no debe haber leído ni la solapa del Capital, por supuesto. En cuanto a la Vallejo, a propósito, mira, cada vez que abre la sanguchera, desnuda lo que son estas personas. Puro palabreo. O sea, no resuelven con acciones concretas, administrativas y policiales un tema, sino que usan palabras para tratar de interpretarlo de una manera positiva o menos negativa, comparándonos con un país que está peor, mal de muchos, consuelo de tontos, una vieja frase que yo la conozco desde cabro chico, no sé si tú la conocías. Aquí no son simplemente tontos, aquí ya entraron al nivel de los tarados ya literalmente. Porque esto de Monsalve, de que este es un país seguro, debe ser un chiste, ¿no? Tiene que ser un chiste porque este país está teniendo todos los días baleo, todos los días. Y ahora masivo, con armas automáticas, 40 disparos en un rato, eso lo hace con un arma automática. Y en cuanto a los menores, ¿por qué hay tantos menores muertos? Porque muchos menores se han incorporado al crimen, pues, forman parte de bandas y por lo tanto se convierten en target de otras bandas. Hay otros menores, por supuesto, que no tienen nada que ver con el crimen organizado ni nada, simplemente son víctimas de una bala loca. Han habido muchos de esos casos. Pero también hay muchos casos de niños que son asesinados porque una vez que tú entras a una banda, tú dejas de ser un menor o un mayor de edad. Tú eres simplemente miembro de una banda, eres un sicario y como tal eres un blanco legítimo para otra banda si estás en conflicto.
Esa es la razón por la cual hay tantos menores muertos, porque hay muchos menores que en ciertos sectores de la población del país se han incorporado al delito. Qué terrible decirlo, pero es así. Y por eso aparecen más muertos. Incluso se matan entre ellos. Han habido varios episodios de niños que se matan entre sí porque pertenecen a distintas agrupaciones de lo que sea. Como digo, lo de Vallejo y el palabreo de ella y de Monsalve los revelan de cuerpo entero. Tratan de manipular el mundo manipulando palabras y se desnudan completamente. Ahora, para terminar, lo de la familia Ojeda que se vaya de Chile ya nos deja, digamos, como a la altura del unto, literalmente como país. O sea, la gente tiene que irse de Chile para tener seguridad, y Monsalve habla de que este es un país seguro, pero ¿qué es lo que desayunó esa mañana Monsalve para decir una cosa tan contraria a los hechos? O sea, eso sobrepasa todos los límites, digamos, de tontería que es habitual de este gobierno, de la gente que está ahí. O sea, batieron un récord. Chile es un país seguro. Yo te juro, eso no lo entiendo. ¿Cómo se puede llegar tan lejos en decir un absurdo, una cosa tan estúpida? Chile es un país seguro. Y hay un ingrediente que se junta entre la situación de lo que ocurrió con el teniente Ojeda y la seguridad en Chile, que tiene que ver con migración. Esto ayer lo comentaste, pero ¿cómo va a ser seguro un país? Primero que no tiene idea de quiénes entran, ¿no? Y que están en situación irregular. Cada vez que detienen a alguien en la calle o que portaban armas, está en situación irregular o quienes participan de crimen. Pero además algo que me parece que lo hace más grave aún, tiene que ver con que mientras se emitía una orden internacional de captura a Michael Villegas, que a todo esto se llama Michael Villegas Rodríguez. La tiene toda. Estamos sonados. Michael Villegas Rodríguez. Pero bueno. Bajemos la cortina. Michael Villegas Rodríguez, que lo capturan en Costa Rica. El punto es el siguiente. Mientras se emite una orden de captura internacional, Migraciones le estaba extendiendo este permiso de trabajo que tú comentaste. Pero luego, pasando los meses, cuando no se regularizó ese permiso, resulta que Migraciones emitió una orden de expulsión de Michael Villegas de nuestro país, siendo que Michael Villegas estaba siendo buscado por la Interpol y Chile emitió la orden de captura o pidió esa orden de captura producto de que se había escapado después del asesinato del teniente Ojeda. Es decir, ¿qué dice eso? Que un país descoordinado con sus instituciones, con desinformación completa, no puede ser seguro. Esto no es solamente cómico, no tiene nada de cómico el asesinato del teniente Ojeda, pero uno dice, bueno, pero esto parece el show de Benny Hill, el de Chincola J, el Servicio de Migración emitiendo esta orden de trabajo, después esta orden de expulsión, mientras el gobierno central, el Ministerio del Interior, emitiendo la orden de captura. Migraciones depende, para que ustedes hagan una idea del mapa, Migraciones depende del Ministerio del Interior. Tampoco le podríamos echar la culpa a que Migraciones depende de esta telaraña burocrática y que depende de un ministerio que trabaja por allá, no sé, de desarrollo social y que no se comunicó con el interior. Migraciones tiene su jefe, que es Carolina Toá y después Monsalve. Por lo tanto, cuando uno ve este nivel profundo de descoordinación y desinformación, no se puede ni siquiera creer que Chile es seguro. Bueno, no solamente no es seguro, sino que ya este país se convirtió en un país de atrasados mentales. O sea, fíjate, en todas las situaciones estamos viendo lo mismo. Jefaturas que no son capaces de cumplir con su pega, que no tienen idea, porque llegaron de un pool humano deficitario intelectualmente, los amigos del señor Boric, la gente del mundillo juvenil, de progresista, que no tienen ni idea de dónde están parados, señoritas y señoritos de barbita y bigote unos, con ropa folclórica en las otras, llegando a ocupar puestos de los cuales no tienen idea. Mira lo que pasó con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, todavía no reparten los útiles y los alimentos, a mitad de año escolar ya, o más. ¿Por qué? Llegó una señorita que tiene unos cartoncitos pegados con chinche en el muro, que no sé dónde se los regalaron, y lo primero que hicieron fue descabezar a la gente que llevaba años en esa repartición, y pusieron, imagínate tú a quiénes habrán puesto, a la gente de su grupete, a la gente de su segmento etario, a sus camaradas, a los que con aquellos que salían a chupar, a la gente a ese mundo cultural
y demográfico que llegó al poder. Para peor, con ideas estúpidas sobre lo humano y lo divino, en materia de inmigración, en materia de persecución policial, en todas las materias han metido las patas. En relaciones internacionales, ¿para qué hablamos? Estamos perdiendo nuestro principal socio proveedor de armamento de primera generación en este momento, para que ustedes sepan. Estamos perdiendo el apoyo técnico-militar de Israel. Gran avance del señor de la política exterior turquesa. Dime tú un área donde no se manifiesta esta torpeza de ideas y esta incompetencia personal. Claro, oye, dime un área, por favor. Alégrame la mañana. ¿No? ¿Tú dices de las grandes transformaciones, de los avances profundos, de eso? Bueno, a todo esto, tú mencionas el tema de proveedor de sistema de defensa militar de Chile en un momento y en un contexto en que el mundo se está armando. No porque uno lo aplauda, sino que esa es la situación. ¿Y qué pasa cuando el mundo se está armando? Las solicitudes a las empresas que producen armamento, que producen tecnología, etcétera, empiezan a coparse, ¿sí? Esto es igual que cualquier industria, y por lo tanto buscar proveedores nuevos o tratar de ponerse en la fila para poder estar preparado en tiempos en que evidentemente el mundo está entrando en situaciones muy confrontacionales, es muy difícil. ¿Cuál es la principal señal de que no están directas las relaciones entre Chile e Israel? Es que finalmente el agregado militar, que es muy importante para estos efectos, el agregado militar israelí en Chile se fue. Es decir, hoy la embajada israelí en Chile no tiene agregado militar. Y esa es una de las principales señales de lo que tú estás diciendo. Es tremendamente grave para la seguridad de Chile. No solamente miren a Ucrania y Rusia, a Europa, miren lo que pasa en el continente, con Bolivia con un acuerdo de seguridad con Irán, hablando de que quiere una salida al mar todavía, todavía reclamando por algunos derechos de algunas aguas. Miren Argentina, que se está posicionando militarmente. Una información que le doy por si acaso hay algunos militares que estén escuchando este programa. Yo tengo otras fuentes. En Bolivia están preparándose para aplicar las técnicas que se están usando en Ucrania y Rusia en la guerra, para anular completamente nuestra principal fuerza blindada, los tanques, que quedarían en descubierta, porque no hay ninguna arboleda donde fondear un tanque y simularse en el desierto, con los drones. Están preparando masivamente, en Bolivia se está preparando una táctica de terreno basada en el uso de drones. Se están preparando para un eventual conflicto con nosotros. Y por el otro lado, el tema campos de hielo se va a inflamar bastante más pronto de lo que ustedes se imaginan. Y efectivamente, cuando un país no está armado, le pasa lo que nos pasó a nosotros tantas veces en nuestros conflictos con nuestros vecinos, que por estar desarmados teníamos que entrarse a ceder porque no teníamos otra manera de oponer resistencia. Cuando se opuso resistencia en el gobierno militar que tanto detesta la izquierda, bueno, ahí fue, no porque estuviéramos muy bien armados, pero se decidió que un gobierno militar era el último que podía estar entrando en la cobardía de los gobiernos civiles que están siempre dispuestos a entregar todo. Dicho sea de paso, el tema campos de hielo quedó bastante debilitado por decisiones de un gobierno de la Concertación. Sí, no, si estas cosas, tarde o temprano, estas semillas de estupidez y de cobardía que se siembran, brotan frutos venenosos, estimados amigos. Exactamente. ¿Qué es lo que acaba de hacer el presidente de Bolivia, Luis Arce, simplemente para subir en aprobación? Según lo que señalan los medios, el famoso autogolpe fue diseñado con el propio presidente Luis Arce. Miren lo que puede hacer un presidente con la necesidad de tener aprobación o de poder tener una excusa para seguir o mantenerse en la presidencia. Por lo tanto, no es tan descabellado ni tan lejano pensar que una Bolivia debilitada pueda mirar hacia nosotros para poder levantar un nuevo... No todavía, se están preparando para eso con un horizonte temporal de 3 a 5 años. Y bueno, pero eso es un tema que espero que los militares conozcan aún mejor de lo que yo, pobre civil y viejo, conozco. Y ahora voy a otro bloque comercial, amigos. Entrenainglés.cl los está esperando para que aprendan inglés de una vez por todas, a conversar, a entender lo que le dicen, todo. El curso
ustedes están viendo a mi derecha, el número de clases, son 40 clases, ahí está el precio. Las clases las dan profesores de inglés online, es cómodo, es fuerte, es seguro. Usted en su casa va a aprender a conversar. Conversar significa no solo saber pedir un hot dog, sino que entender qué le dice la waitress, entender a lo que hablan los demás, conversar realmente. Continúo con Compre Oro, un sitio donde usted compra oro y o plata en monedas, en lingote, y se asegura de que pase lo que pase, usted va a tener una póliza absolutamente indestructible, una póliza de seguro financiero, oro y plata, o plata. Sigo con kmmillas.cl, el lugar donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, que no las va a usar pronto y que en cualquier momento las empresas las borran, porque eso es lo que hacen. Para que eso no le ocurra y no se quede usted sin nada, vaya a kmmillas.cl y venda, las pagan bien. Y termino este bloque con edisur.cl, una editorial chilena que está editando puros títulos interesantes, importantes, y que los espera, si ustedes quieren comprar físicamente, en Compañía 1025. Ya les he mostrado el libro Parasitismo y Subversión en América Latina, que quedan muy pocos ejemplares, me dijo el dueño de la editorial. Un libro fantástico. Está mi libro, que también es bastante bueno, Debut y Despedida, y hay muchos otros títulos que lo están esperando en Compañía 1025. Os digo, amigos, que si usted tiene una empresa y la parte logística anda más o menos, póngase en contacto con Servicios Logísticos de Ingeniería, consultorio, un grupo de ingenieros que van a examinar su logística, van a ver los puntos débiles, le van a ofrecer soluciones, le van a buscar la gente para que le gestione eso, y usted va a quedar con una logística funcionando bien. ¿Qué es lo que es la logística? Me pregunta usted. Bueno, los empresarios saben perfectamente, así que no pregunte. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles. Son especialistas, tienen una buena tasa de éxito, y por lo tanto, si usted tiene un problema civil, póngase en manos de ellos, no en cualquier abogado que no sabe si es bueno, si es malo, si es Mahoma. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, que son excelentes. Sigo con seguridadamerica.com, que le ofrece seguridad a las empresas en la parte informática, en la parte transmisión de mail, transmisión de información, evitando la suplantación de personas, que es uno de los medios que usan los hackers hoy en día. Seguridadamerica.com activa el protocolo DMARC. Ese protocolo está avalado por Microsoft, Apple y Google. El protocolo DMARC lo activa seguridadamerica.com. Tiene otro servicio, este cuesta 120,000 mensuales, tiene otros servicios agregados. Entre al sitio y vea todo lo que pueden hacer por usted en términos de seguridad. Y termino este bloque finalmente con el ajedrez. Acuérdense que esto parte en agosto, los cursos para niños en espacioajedrez.com. Haga que su niño discipline su mate, especialmente si es un niño clever. Ayúdelo a fortificar esa agudeza intelectual con la disciplina que da el ajedrez, con el orden. A uno lo pone un poco cuadrado tal vez, pero no hay nada mejor que ser cuadrado. Se piensa derechito. Y ahora continuamos con... Y no se cambia de opinión. No se cambia de opinión. Oye, vámonos al tema famoso que va a estar toda esta semana, porque se va a volver a votar la próxima semana, que tiene que ver con la inmigración y el voto. Vámonos para atrás. Era un proyecto de ley simple para poder permitir que las elecciones se hicieran en 2 días. De eso estamos hablando. Algo que incluso eso ya tenía algún tipo de reclamo, producto de que los comercios funcionara. Esa era la discusión que había que hacer. Y en el Congreso se le fueron agregando estas disposiciones que en un principio el gobierno dijo, no, ¿cómo se le ocurre si el voto es obligatorio y tienen que haber multas para todo? Pero pareciera ser que el mismo gobierno, producto de estas indicaciones de diputados oficialistas y de congresistas oficialistas, le fueron agarrando un poquito al gustito. Y entonces creo que finalmente esta discusión del voto obligatorio con sanciones ha demostrado 2 cosas que me parece que son principales. Ojo que el gobierno va a vetar y eso va a ocurrir la próxima semana. Uno tiene que ver con la manipulación de la democracia. Con todos estos resquicios, con estos diseños específicos para conseguir un voto específico y no del otro. Muy chavista, muy tipo Evo Morales, del socialismo del siglo XXI. Obligatorio, pero sin sanciones. Bueno, sanciones, pero no tanto. Hasta incluso llegaron a catalogar
a los pobres como en otra categoría, producto de esa indicación que quería hacer el Gonzalo Vinter, innecesarios para votar los pobres, pues entonces no los obliguemos, como ahora no les gusta cómo votan, ya que ellos no lograron con este discurso progresista representar realmente a los sectores más vulnerables de Chile, entonces ahora no los incentivemos tanto a votar. Y el problema no es solamente que están reflejando esa mirada de socialismo siglo XXI latinoamericano, con todos estos personajes que después se han convertido en dictadores, algunos no, Lula no, pero sí con grandes manipulaciones, sino que están alterando justamente lo que me parece que es la parte más básica que tiene la democracia y es quizás lo que mejor funciona en esa línea que tiene que ver con el valor de una persona, un voto, sin distinciones, sin nombres, todos iguales. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también refleja enormemente la hipocresía y el cinismo que tienen estos grupos de oficialistas, estos partidos políticos oficialistas, con la migración. Es decir, nos interesa la migración cuando son grupos de interés que votan por nosotros. Levantemos la bandera de la migración. Acuérdense que Boric en su programa de gobierno hablaba de una migración libre con migrantes que iban a tener los mismos derechos que los chilenos. Les ofreció vivienda para que vinieran a Chile con estas fronteras abiertas, porque Chile es un país acogedor, como dice siempre Fernando Villegas, que lo repite de Michelle Bachelet. Pero el punto es que, en el fondo, nos sirven los inmigrantes cuando pasan a ser grupos minoritarios, parte de nuestras causas, es decir, la migración, pero ahora no nos sirven tanto porque esos inmigrantes que han llegado, finalmente son migrantes que han salido forzosamente de sus países, producto de la decadencia en la cual han caído esos países por presidentes de izquierda que o se han convertido en dictadores o simplemente el modelo del socialismo en esos países no ha funcionado. Entonces ahora agreguémosle otra casta, agreguémosle otro nivel a las elecciones y ya no es una persona un voto, sino que una persona un voto, pero algunos van a votar, van a pagar una multa y otros no, por lo tanto ese voto no tiene el mismo nivel de obligación. Lo que están haciendo es una aberración a los principios más básicos de la democracia y demostrando esta hipocresía del país abierto y acogedor. Están desesperados, Nicole. Saben que viene una derrota y pretenden no evitarla porque no pueden, pero quieren minimizarla. Y además de eso son, como tú dices, hipócritas. Son lo que tengan que ser en virtud de su fin. Ellos son revolucionarios. Ellos creen en que hay que echar abajo todo lo que nosotros conocemos. Querían echar abajo, recordemos, por favor no olviden, este es un país de desmemoriados, las proposiciones de la primera Asamblea Constitucional. Ahí se estaban revelando. Era la Asamblea que representaba este gobierno. Este gobierno quería que eso fuera aprobado. Este gobierno está formado por gente no muy distinta a la señora Loncón. Y a los demás que vimos ahí, ya ese fulano loco que andaba con unos tubos, no me acuerdo ni cómo se llama, que finalmente hizo el ridículo. Eso, eso. Eso es este gobierno y eso es esta gente. Entonces, están dispuestos a cualquier cosa, están dispuestos a la hipocresía, están dispuestos ahora a tratar a los pobres como personas que en realidad no hay que forzarlas a votar, como dijo Winter, que demostró ser aún más tonto de lo que yo creía que ya era. O sea, ni siquiera es eso, ¿eh? Es cuando tú tienes un fin absoluto, estás dispuesto a degollar a tu abuela, estás dispuesto a decir estupideces, estás dispuesto a lo que sea si sirve. Están tan desesperados que ahora desconfían de lo primero que debieran confiar porque se supone que son representantes de ellos, del pueblo, de los pobres. No es la razón de ser de la izquierda la lucha por los pobres de este mundo, ¿ah? Por los desheredados, por los desposeídos. No es esa la razón de ser del Partido Comunista, el Partido Socialista. ¿Por qué surgieron? Para luchar por los ricos, para luchar por los aristócratas, lucharon por los pobres. Ahora resulta que es mejor que nos voten los pobres porque fíjate que como no lo hemos hecho bien porque somos unos imbéciles y hemos dejado la cagada en este país, entonces parece que vamos a tener una mala votación en esos sectores, cosa que ya se está reflejando en las encuestas. Entonces, ojalá que no voten. Esto de llevarlos a votar es un ataque contra los pobres, es una cosa que no corresponde. Por otro lado, que tampoco vayan a votar la gente mayor, así que quitémosle la multa para que los viejos se incentiven a quedarse en la casa.
no hayan qué hacer, están absolutamente desesperados y han perdido cualquier escrúpulo. Y yo creo ni siquiera que vayan a vetar. Ojo, el gobierno dice que va a vetar, pero yo creo que en una de esas no van a vetar, van a encontrar una manera chueca de no vetar. O van a dejar la multa a 10 pesos. Si no vas, 10 pesos multa, lo que sea, lo que Pero sea. anunciaron que el veto va sin el castigo, o sea, no el castigo, sin la multa de extranjeros, y ahí está la discusión. Pero mira, Ese es el tema. Ya lo anunciaron. los extranjeros son en mayoría contrarios a este régimen, pues. Si se vinieron arrancando de regímenes como este, lo que contaba ayer, que conversé con una conductora de un taxi. Entonces, también por ahí, por donde sea, la cosa es disminuir. Ellos mismos lo dijeron. Con Bachelet podríamos tener una derrota más ordenada, para poder sobrevivir para la próxima vez que el pueblo chileno, que es tan inteligente, nos elija de nuevo. Bueno, amigos, antes de que lleguemos al final, porque quedan 2-3 minutos según mi reloj mural y según mi reloj de muñeca, les quiero recordar 3 cositas. Una, Urantiacos, un grupo de profesionales muy brillantes que componen un software de primera categoría hecho a la medida de su organización, de su corporación, para que no tengan que usted estar adaptando, que las adaptaciones nunca son perfectas, de estos software generalistas que sirven para un barrido y un fregado. Hacen el software a la medida de su empresa, no solamente para el manejo de bases de datos, sino que para todo lo demás que ustedes están viendo en el aviso, crearles un sitio web, aplicaciones móviles y un montón de cuestiones más. Urantiacos.cl, y sigo con Hey, el corredor que vende por sus métodos y porque se encargan de pocas cosas. Ellos creen, como yo, que no se puede caminar y marcar chicle al mismo tiempo. Hago una cosa y nada más por vez. Y en Hey venden una casa por vez, por así decirlo. Estoy exagerando, por eso que son muy eficaces, se concentran. Y Remodel, una empresa de remodelación con puros profesionales, amigos. Si usted quiere arreglar sus paredes, pintar, arreglarlas, se le están lloviendo, se le están filtrando, están húmedas, problemas de ese tipo hay muchos, pisos, temas de cocina, los muebles de cocina, tienen arquitectos, tienen de todo, mueblistas profesionales, pintores profesionales, y es una empresa que responde. Remodeling. No necesita contactarlo solo para hacer todo esto junto, puede ser una sola de estas cosas. Y ahora, lo que queda de tiempo, una vez más, enorme generosidad, se lo cedo completo a esta señora que tiene un apellido complicado. Un apellido tránsfuga. Oye, 2 datitos, está en el extremo populista que ha llegado al oficialismo de tratar de evitar el voto de inmigrantes, es que hay parlamentarios oficialistas, Daniel Manucheri, Daniela Chiccardini y Daniel Melo del Partido Socialista, que presentaron un proyecto de ley para suprimir el voto de extranjeros. Ojo que los inmigrantes no votan apenas lleguen. Y la Constitución es bastante clara, tienen que cumplir 5 años de residencia, obviamente tienen que estar ingresados, legalizados, etcétera. Pero el tiempo ya ha pasado, pues. Entonces ya han pasado bastante más de 5 años desde que comenzó esta ola migratoria, sobre todo la venezolana, producto del régimen de Maduro. Y entonces llegaron a este extremo de presentar esta eliminación de votos. No voy a dar las cifras porque tú las diste, creo, Fernando, el programa del lunes con respecto a cómo muestran todas las encuestas, principalmente una de Panel Ciudadano UDD, de la tendencia hacia, esto no es para que la derecha diga, bueno, estamos listos, pero hay una tendencia a favorecer o inclinarse por el voto de inmigrantes. Para que no se me quede afuera, a propósito de esta manipulación que se hace con los inmigrantes que pasaron a ser parte de este listado de causas del progresismo y de la izquierda, te voy a dar el dato de Francia, que estamos a muy pocos días de que comiencen los Juegos Olímpicos en París. Algo que a mí me entusiasma, me entusiasma mucho, no sé, Fernando, si tú los ves, yo los veo completo. Bueno, ¿qué es lo que hizo el gobierno francés? Que causó polémica y allá hubo una discusión, pero como han tenido temas más importantes que tienen que ver con las elecciones del Parlamento y las alianzas políticas, que fue muy novedoso para Francia, bueno, el gobierno francés subió a miles de inmigrantes que estaban sin hogar, que estaban en las calles, estaban en campamentos o estaban en carpa, en buses, y los envió fuera
de París para que no estuvieran en las imágenes mientras se desarrollen los Juegos Olímpicos que comienzan el 28 de julio, entiendo, o mientras esté toda esta prensa que va a cubrir estos Juegos Olímpicos. Los inmigrantes se subían a estos buses diciendo que les habían prometido viviendas, ya sea en Lyon o en Marsella, y se subían de manera voluntaria, pero con muchas promesas que varios decían muy difícil que se les pueda cumplir. El año pasado ya empezaron a desalojar, se calcula más de 5.000 personas desalojadas de ahí. Y principalmente porque construyeron la Villa Olímpica en un suburbio de París que estaba lleno de inmigrantes en las calles, un suburbio muy vulnerable, pobre, abandonado, con edificios abandonados, donde muchos migrantes sin hogar se fueron instalando en esos edificios y estaban realmente viviendo allá hace varios años. Bueno, eso es lo que hizo el gobierno de Macron, porque dice que los Juegos Olímpicos para mostrar la grandeza de París, y a pesar de que tienen todo estos discursos, bienvenido migración, 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 bueno, al final lo que hacen es esconder a los inmigrantes porque no tienen cómo entregarles todo lo que dicen que les van a entregar, y al final lo que hacen es esconderlo, lo sacan de París para poder tener una inauguración y unos Juegos Olímpicos limpios, digamos. Eso me recuerda, tú sabes, las Olimpiadas de Berlín del año 38, que hicieron lo mismo. De la noche a la mañana desaparecieron los ataques a los judíos en la prensa, en todas partes, y pintaron un cuadro en Berlín. Hay un documental sobre eso que ustedes pueden ver. Disfrazaron el régimen nazi por las Olimpiadas. ¿Sabías eso? ¿No? Es bien interesante cómo se repiten estas cosas. Bueno, los franceses... Porque además fueron unos Juegos Olímpicos que estaban todos muy nerviosos. Fueron unos Juegos Olímpicos especiales. Los líderes que iban a visitar, los deportistas, fueron Juegos Olímpicos especiales para otro programa, pero a mí que me gusta. Es historia antigua, pero la historia rima, como tú sabes, se repiten algunas, se rima mucho. Y en toda Europa están en la misma. Por un lado, trajeron gente para hacer el trabajo que los nativos no hacían, porque no nacían suficiente, porque se están suicidando demográficamente en Europa. Y por otro lado, porque los franceses o los alemanes ya no querían hacer ciertos trabajos, así que había que traer a esta gente. Pero ahora ya les están molestando a esta gente, porque además se pusieron molestosos, se empezaron a poner radicales, sus nietos de los que llegaron, se empezaron a poner peligrosos, se empezaron a convertir en extremistas musulmanes y se empezaron a convertir en terroristas, algunos de ellos, bastantes de ellos. Entonces, mira tú, cuando tú siembras los dientes del dragón, ¿qué es lo que brota, estimados amigos? Lean. Es muy interesante la mitología griega sobre los dientes del dragón. Ya, hemos llegado al final de este programa. La señora Ricol Rodríguez se está despidiendo y el señor Villegas se está despidiendo. Nos estamos viendo mañana. Vamos a ver cómo empieza a conducirse Trump y vamos a ver cómo sigue esta epopeya del voto voluntario o no voluntario y cómo sigue la izquierda inventando maneras. En una de esas mañanas van a inventar de que no se vota, que no van a haber elecciones. Ya sería la manera más adecuada y más perfecta de evitar un desastre, se eliminan las elecciones. Pueden inventar eso el día de mañana. Bueno, amigos, sería todo. Nos estamos viendo. Chao. Chao.